calentar la voz. Lo que yo estoy tratando de hacer es, dice la Biblia en Salmo 47:7, alabad a Dios con inteligencia. Y hoy vamos a hablar de la adoración y la alabanza. Me estaban quitando en mensaje, ¿verdad? Se me iban por ahí los que dirigían y el varón Santiago también. Pero creo que tengo algo todavía que darle a ustedes. Y lo que yo quería saber era si ustedes estaban cantando con inteligencia o no. Si saben qué es adorar a Dios, qué es adoración y qué es alabanza. Y yo quisiera hacerle una prueba, a ver. Cantamos ven, 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 Espíritu Divino. Cuán bello es el Señor. Cristo, yo te amo. Y echó a la mar. ¿Cuántos coritos cantamos? ¿Cuántos fueron? 4. Se le olvidó contar. Pero vamos a meterlo todo vamos a decir canciones. 4 canciones, ¿verdad? Entonces, de las 4 canciones había adoración y alabanza, ¿verdad? ¿Cuánta adoración habían? ¿Y cuánta alabanza? ¿Cómo sabemos que algo es adoración? ¿Y cómo sabemos que algo es alabanza? Y ahí es donde quiero llegar. Califíquese usted misma. Yo creo que cantamos una alabanza y 3 adoraciones. La gente cataloga adoración y alabanza por la rapidez de las canciones, pero no por su significado en sí. Sabe que estamos en los últimos tiempos y desde el principio y antes del mundo ser creado, la alabanza ha sido un punto de competencia entre Dios y el diablo. Satanás fue arrojado del cielo porque él era el director de la alabanza. Querubín, que cantaba, alababa a Dios allá en el cielo. Lo hizo demasiado bien que se creyó demasiado bueno para él estar alabando a alguien más. Y en lugar de alabar a alguien más, que era Dios, él deseó que él fuera el alabado. Y ahí fue su primer error. Porque la Biblia dice, nos recordamos, yo traje, y no quise traer la computadora, y traje algo escrito. Pero no quería ni siquiera traer nada escrito, porque yo quiero que Dios me use y que le hable a la congregación en esta tarde. Pero también una cosa que tengo por cierto es que cuando hablamos de adoración y alabanza, hablamos de cantos, hablamos de cantar, de lo que dirigen aquí, lo que tocan. Eso no es adoración y alabanza. Y quiero decir eso también, porque no quiero que si yo digo algo se le vaya a ellos, sino que Dios tiene, y eso es lo que yo le he pedido, que tenga alguien aquí, sean los que canten o los que no canten, que Dios les dé una palabra en este día y que sus vidas sean transformadas por la palabra de Dios. Entonces, tan pronto yo llegué aquí, que estaba ahí, yo sentía que había una guerra. Y me estaba confirmando prácticamente el mensaje. De vez en cuando hay adoración, en medio de la adoración o cuando está el culto, Dios me ha permitido la habilidad de ver cuando hay espíritus inmundos en medio de la congregación. Y en este día, al empezar el culto, habían espíritus que estaban impidiendo que aquí se alabara y se glorificara el nombre de Dios. Y por eso, no sé cuánto lo notaron, que se sentía como que el ambiente estaba rígido, estaba duro. Pero yo comencé a adorar y a alabar y a reprender cuando estaba allá. Pero al mismo tiempo yo oí que cuando alguien cogió el micrófono y empezó a reprender los demonios que pudieran estar en este lugar. Porque los demonios no pueden estar en medio de un pueblo que alaba y glorifica a Dios. Los demonios tienen que salir corriendo cuando la iglesia alaba a Dios. Y no es casualidad que estemos aquí.
Y no es casualidad que yo haya escogido esta porción en esta palabra. Vamos a leer, para empezar, en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a ir al versículo 20 al 24. Vamos a ver qué pasó. Jesús se encuentra con alguien que le llaman mujer samaritana. Pero vamos a leer primero estos versículos y después entramos. Juan 4, 20. Entramos en capítulo. ¿Lo están listos? Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene para los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Pueden sentarse. Señor, gracias te doy porque me has usado o me va a usar, Padre Celestial, como un instrumento para traer buenas nuevas de salvación a tu iglesia en esta mañana. Úsame, que no sea yo, Padre Celestial, quien hable aquí, sino que sea yo simplemente un instrumento tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es adoración entonces? Debemos cantar con inteligencia, recuerden eso. Es más, antes de empezar, le voy a decir, cantar coritos rápidos no es alabar, lo que mucha gente cree. Cantar coritos lentos no es adorar, como a algunos le parecen. Y volviendo atrás a los coros que cantamos, cuán bello, ven, 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 Espíritu Divino. Adoración es reconocer a una deidad o reconocer a alguien como superior a ellos. Eso es adoración. Pues si estoy adorando, yo estoy delante de Dios reconociéndole que es Él. ¿Qué es Él capaz de hacer en nuestras vidas? ¿Y por qué quiere nuestra adoración? Pero eso es adorar. Pero cantamos y decimos, vamos a cantar corito de adoración. Vamos y vemos que dice, ven, ven, ven. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo, creyendo y reconociendo que no hay nadie como Dios, que Él es el mejor, que Él puede hacer en su vida, que Él es capaz, que Él tiene fuerza, que Él es poder, que Él es fortaleza. Entonces, si yo le digo eso, no estoy adorando, no estoy alabando, perdón. Si le digo, ven, 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 estoy reconociendo su poder y su capacidad de hacer. Entonces, lo que estoy haciendo es adorando. El corito es rápido y por eso lo traje, un corito rápido que es adoración pero no es alabanza. Para que entendamos cuál es la diferencia entre adorar a Dios y alabarle. Pero entonces, ¿qué es alabanza? Alabanza es un elogio, es un piropo que le tiramos a Dios o le podemos hacer a alguna persona. Cuando alguien canta bien y lo hace bien, le decimos, lo hiciste muy bien,
lo estamos alabando. Cuando le decimos a Dios, tú eres poderoso, yo tengo una necesidad, yo sé que tú puedes resolverla. Adoración es, y yo traté de romper la palabra en dos, como hacen los que saben un poquito de gramática, yo no sé mucho, pero por lo menos me recuerdo que la palabra se rompen en dos partes, ¿verdad? O tres, dependiendo de cuánta raíz etimológica. Y me recuerdo que la primera parte de adoración es ad, y ad en gramática quiere decir cerca a, próximo a o parecido a algo o alguien. La segunda palabra que vi aquí entonces es que primero tengo ad y después tengo oración. Entonces comprendí que la adoración es una oración o lo más cerca a una oración a Dios. Y cuando oramos, ¿qué hacemos? Mayormente, no es necesario que tenemos que hacer eso, pero cuando oramos, mayormente lo que hacemos es que le pedimos a Dios. Cuando uno habla con alguien también, ¿verdad? Escucha, pero muy pocas veces nos paramos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Entonces adoramos a nuestra forma. Pero cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios por los enfermos, por la necesidad del hermano, por uno que no tiene un carro, algunos que están pidiendo por carro 0 millas, hoy en día hay casa más grande que la del presidente Donald Trump, cosas así. Entonces, cuando Dios contesta esa oración o esa adoración que le hemos hecho, se llama alabanza. Entonces, dijimos, ven, adoración, ¿verdad? Porque le estamos pidiendo algo. ¿Cuán bello es el Señor? ¿Qué es eso? Alabanza. Algunos lo ponen en adoración, porque están conociendo la hermosura de alguien. Pero ¿a quién está reconociendo este canto? ¿A quién? ¿Dónde lo dice? ¿Cuál Señor? No te está diciendo. Y ese es uno de los problemas que estoy viendo con la adoración en estos días. Estamos cantando, estamos brincando, estamos yendo a los cultos y decimos ese culto si estaba bueno, ahí se sintió el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, porque estoy cansado, porque tiré mucho brinco, pero Dios, tengo que decirle, no estaba quizás ahí. ¿Por qué? Porque quizás simplemente cantamos, eso no es adorar. Quizás simplemente brincamos o danzamos o hicimos otra cosa, pero eso no es adorar. Adorar es rendirse a Dios y reconocerle que Él puede más que cualquier cosa, que Él es más hermoso que cualquier otra cosa, que Él es sobre todo y que Él es soberano, que Él es Dios. Pero cuán bello es el Señor. En corito no le está diciendo nada a nadie. Y ese es el problema que hay con la adoración y la alabanza supuestamente, o los cantantes cristianos. Porque hay cantos que no son ni adoración ni alabanza, sino que son himnos o cánticos espirituales y nada tiene que ver con adoración y alabanza. Pero sea lo que sea que se cante, tiene que ser dedicado a Dios, si lo hacemos. Y lo que están haciendo los que escriben en estos días y los que cantan, es que están haciendo canciones que usted llena en el blanco, pero le llenan los bolsillos a ellos, porque es aceptado por todo el mundo, porque todo el mundo tiene a alguien a quien darle adoración. Muchos adoran a dioses hechos de madera, de metal, de bronce. Otros estatuas que no hablan, que no pueden oír, dice la Biblia, que no pueden andar, pero dice que semejante a ellos son aquellos que las adoran y que creen en ellas.
andan muertos. Esas estatuas, esas cosas que la gente le está brindando adoración hoy en día, no tiene nada que ver, porque no entienden, no están oyendo su oración o su adoración. Pero tenemos, si decimos que conocemos a Dios, tenemos un Dios que Él sí está oyendo nuestra adoración. Pero no me diga, a menos que usted cante con entendimiento, no me diga que usted está adorando al Señor cuando dice: tú eres la niña de mis ojos. Porque podría ser a una mujer. Me recuerdo que yo estaba en Dominicana una vez. Y cuando eso todavía no se controlaba la bulla de noche. Ya después de las 12 no se puede oír bulla, no puede oír música alta. O después de las 2 de la mañana si es sábado y domingo. Pero me recuerdo que estaba en mi cama y tenía un coraje por dentro de mí. Los cristianos de vez en cuando pueden coger coraje, ¿verdad? Yo tenía un coraje porque eran no sé qué hora en la madrugada y había por allá a lo lejos un bar o una barra o lo que fuera con una música que no me recuerdo qué distancia, pero yo la oía clarito desde mi ventana. Y yo oía esta música y aparece un hombre que estaba amargado y la música, la misma canción se repetía. ¿Saben lo que es amargado, verdad? La misma canción se repetía una y otra vez. ¿Y saben cuál era la canción? Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. ¿Sabe por qué? Por lo mismo que estoy diciendo. Las canciones llenan el blanco no son canciones de adoración a Dios. Y yo la canto porque la canto con inteligencia. Cuando voy a cantar una canción, yo se la voy a cantar a Dios, no importa qué haya que llenar o qué inventaron para que uno llene en el blanco. Yo voy a creer que Dios es poderoso y que está escuchando mi adoración. Yo voy a rendir simplemente mi vida a Dios. Pero la historia que leímos nos lleva más allá todavía. Había una conversación entre Jesús. No traje ni siquiera reloj. Alguien que me pueda apretar un reloj. La adoración a Jesús. Jesús iba de Galilea a Judea, ¿verdad? Y entre medio había una ciudad que se llamaba Samaria. Samaria, otra vez se lo he dicho, pero a veces se le olvida a la gente, se lo repito. Hay mucha gente que no creen que los samaritanos eran judíos. Los samaritanos eran judíos, que en el año 723 antes de Jesucristo, los asirios invadieron a Israel por el pecado de Israel. Dios lo entregó en manos de los asirios. Los asirios deportaron a los judíos, los israelitas de esa área. Los llevaron a Siria cautivo. Trajeron a asirios otra vez. Los asirios trajeron sus religiones, adoraron sus religiones donde era tierra de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios mandó, dice la Biblia, leones que acabaron, que se comieron, que mataron a los asirios que estaban en ese territorio. Los asirios comprendieron que había un Dios real que estaba haciendo esas cosas y dijeron: oh, vamos a mandar entonces a buscar más gente de la que deportaron. Vamos a traer con ellos también sacerdotes que le brinde adoración al Dios de ellos. Trajeron otra vez gentes de los israelitas. Los israelitas se mezclaron con los asirios o con otras nacionalidades, porque esa era una de las principales vías comerciales que había en este tiempo. Y se casaron. Dios había prohibido que su pueblo se casara con otras gentes. Dios hoy en día ha prohibido que su pueblo se siga casando con gente que no son su pueblo. Y me da pena ver cómo las iglesias, y he visto hasta pastores casando miembros de sus iglesias con personas inconversas, y la Biblia dice: no haga yugo desiguales con los infieles o con los impíos.
Yo no sé si aquí hay, porque yo no conozco todo eso. Dice la Biblia también que si usted es casado y era casado antes de venir a Jesús, vamos a ponerlo así, pero vino a Jesús, no de abandone al hombre que tiene. Si es mujer, porque con su testimonio puede ganarse al hombre. Pero no dice que salga a buscar y que vaya y le predique, busque el alma para Cristo y el cuerpo era para usted. Eso es antibíblico. Porque cuando los problemas lleguen, los matrimonios cristianos de verdad y dados por Dios tienen problemas. ¿Usted lo sabía eso? Porque somos carnales y le vamos a fallar a Dios y por ahí viene la cosa. Pero los matrimonios que no son cristianos tienen peores problemas. Uno se va para la discoteca y otro se va para la iglesia. Empieza el problema. Uno quiere adorar a Dios y el otro quiere que usted no lo adore. Y casi siempre algunos salen dichosos y se sacan el premio mayor de la lotería. Y la persona se convierte y a veces son hasta más cristianos o más espirituales que quien lo trajo a la iglesia. Pero esos son casos, no tiente al diablo. Esos son simplemente algunos casos. La mayoría de cristianos van a ser influenciados más por el no cristiano y se van a ir al mundo. Yo conocí en Nueva York una que ella tenía que ir a comprarle su cerveza al marido. Ella se lo compraba para mantenerlo contento y que no le saliera de la casa. Entonces, ¿cómo usted me va a decir, como dijo Jesús, que la luz y la tinieblas, usted es luz? Si usted cree en el Señor Jesucristo y lo obedece, pero las tinieblas no pueden prevalecer juntamente con la luz. O se va la tiniebla o se va la luz. Pero uno de los dos, y donde llega la luz no puede prevalecer las tinieblas. Vamos a honrar a Dios con nuestra alabanza. Eso no estaba en mi lista. Pero me da pena ver las iglesias como están cayendo en esto. Y no es una sola iglesia. Son casi todas las iglesias están cayendo en esto. Que hay gente que dicen, a mí me dijo una, Dios me reveló, voy a hablar más claro. Dios me reveló, porque yo antes no decía que Dios me hablaba ni que Dios me revelaba. Yo le tenía miedo a esa palabra, decirlo. Lo más cerca que yo llegaba era de decir, yo siento de parte de Dios. Por no decir que Dios me reveló, que Dios me dijo. Y Dios me reveló de un matrimonio, de una persona que se iba a hacer yugo desigual con los infieles. ¿Quién me lo dijo? Nadie. Dios me lo dijo. Yo esperé que fuera una hora decente y que la persona pudiera agarrar el teléfono. Llamé a esa persona, le dije, mira lo que Dios me dice. Que tú estás a punto, o estás en una relación ilícita que Dios no aprueba. Yo le dije, no es necesario que yo te diga esto, porque la Biblia es suficiente para decirte si aprueba o no una relación. Y la Biblia dice que no aprueba relaciones inconversas con cristianos. Entonces le dije, pero si Dios te manda un mensaje fuera de lo que dice la Biblia, es porque el caso es aún peor y las consecuencias van a ser devastadoras. Le dije, tú estás cómoda, pero todo se va a caer cuando tú des ese paso. La persona me lo negó. No sé por qué a mí, si yo le digo ¿qué parte de Dios? O sea que el mensaje no se creyó que era de Dios. Y me fui lejos de lo que tengo aquí. Me lo denegó y me dijo que sus metas eran otras. Y me dijo sus metas. A los 3 días o a la semana, me dicen, tal persona se va a comprometer con una persona que ni conoce y que no es cristiana. Después de eso,
La persona hizo sus planes. No le importó lo que Dios dijo. Hizo sus planes. Hizo sus planes de boda, sus invitados, los que iban a desfilar. Y me dicen, tal persona te tiene a ti como una de las personas que va a desfilar en su boda. Le digo, aproveché la oportunidad para llamar a esa persona otra vez y hablarle del asunto, porque yo no necesito, si Dios me da un mensaje para usted, yo no necesito hablar nada más con usted, porque no soy yo. Aproveché esa oportunidad y le dije, ¿tú te recuerdas lo que yo te dije? Y supuestamente no se recordaba. Entonces tuve que volver atrás y recordarle varios de los puntos que le dije. Digo, yo no participo en cosas que es contra mi Dios. Esa es una de mis reglas. Yo no participo en nada que se parezca a contra Dios. En la política pasada yo iba a votar, a votar, pero votar en blanco. Pero aparecieron algunas cosas que eran contra Dios. Dije, yo voy a votar, pero voy a votar a favor de Dios, porque yo no creo en candidatos. Yo creo que todos los políticos son mentirosos y que todos te dicen una verdad, una mentira que parece verdad. Entonces, ahí se define qué es un verdadero adorador. Tú vas a complacer y vas a creer en las cosas que te dice la carne y que te dice el enemigo, o vas a creer en lo que te dice la Biblia, que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que Él te va a dar. Pero las demás cosas que Él te va a dar van a ser buenas. Dios no te va a dar nada que no sirva. Dios no te va a dar nada que se echa a perder al otro día. Lo único que Dios daba que se echaba a perder al otro día era maná. Por eso se lo dijo al pueblo, no coma de esto, porque es nada a favor de lo que yo te estoy diciendo. Entonces vamos a adorar a Dios. Apareció entonces, y ahora voy a tener que sintetizar un poquito. La samaritana y Jesús hablan. Hay varias cosas en lo que leímos. Déjeme ver si puedo ver alguna de ellas en la lectura, porque esa era mi intención. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte era ese? Había un monte allá en Samaria. Dijo que los samaritanos entonces era una mezcla de judíos y no judíos, o sea, gentiles. Entonces a ellos los judíos los tenían al menos. Los tenían como que eran ciudadanos de segunda clase. Entonces, los samaritanos trataron de ir a adorar, porque estaba establecido en el Antiguo Testamento que donde se debería adorar en un solo sitio. Entonces, el lugar donde adoraron fue allá en el monte Moría, donde fue construido el templo, donde Abraham levantó altar a Dios. Ahí fue que Salomón hizo el templo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que los samaritanos conocían las mismas escrituras, adoraban al mismo Dios, pero su adoración se hubiera tergiversado un poquito, porque trajeron los asirios, trajeron sus religiones, y entonces ellos mezclaban lo que era de Dios con lo impuro. Entonces ellos no le era permitido ir a adorar a Jerusalén. Eran judíos, pero no les permitían ir a adorar a Jerusalén. Ellos dijeron, ok, si no nos permiten adorar, entonces vamos a coger otro monte. ¿Cuál monte fue ese? Monte Gerizim, que fue el monte donde Josué levantó altar a Dios. Pero lo que me da de esto es que entonces ella le pregunta a Dios, a Jesús, perdón, ¿dónde era que se iba a adorar? ¿En Jerusalén o se iba a adorar en el monte Gerizim? Jesús le dice que ni en este monte ni en Jerusalén se iba a adorar a Dios, y llegaría el tiempo. ¿Por qué? Jesús estaba mirando hacia el futuro. Y mire que quiero llevarlo un poquito al plano. Este no es un mensaje tan escatológico,
no es, pero yo quería llevarlo porque como ya creo que algunos o todos ustedes saben, Dios me ha encomendado a hablar de los últimos tiempos. Y sabe que al principio dije, Satanás, ¿qué hizo? Buscaba la adoración. Se trajo una tercera parte de los ángeles del cielo con él cuando fue expulsado del cielo, porque quería la adoración y quería destronar a Dios prácticamente. Pero Jesús le dijo que ni en este monte ni en Jerusalén se iba a adorar. ¿Por qué? Porque donde quiera que está Jesús es el lugar donde se debe adorar a Dios. Y cuando Jesús llega a un lugar, ese es el lugar establecido. Y Jesús estaba en ese momento, en ese lugar con la samaritana en el pozo de Jacob. ¿Y qué pasó? Que no era lugar para ir a Jerusalén a adorar. No era lugar para ir al monte Gerizim a adorar, porque Jesús estaba ahí. Entonces, ¿dónde debemos adorar hoy? ¿En la iglesia? ¿En la casa? ¿En lugar? Debemos adorar a Dios en todo momento y en todo lugar, porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestro caminar, nuestra adoración no debe ser cuando llegamos aquí. Hay muchos que se ponen un traje de adoración cuando entran por la iglesia, por la puerta de la iglesia, pero tan pronto salen, se ponen un traje de cualquier cosa por allá. Estaba yo predicando y me recuerdo en una iglesia, creo que me recordé que esta mañana cuál era la iglesia porque estaba buscando qué iglesia era que estaba predicando una vez. Y en medio del mensaje Dios me revela que en la congregación había una persona que era adoradora supuestamente en la iglesia. Dios me la reveló. Me la reveló antes de llegar a la iglesia. Me presentó la cara. Y yo cuando llegué, como lo humano, por eso es bueno que Dios les revele a uno simplemente, pero que hay un pecado, pero que no les revele a la persona. Pero yo vi la cara de la persona. Y cuando entré me quedé buscando a ver la persona. A ver. Pero yo no hago mensaje para nadie. Yo no tiro puya. Cuando yo predico, creo que tengo una audiencia que necesita más que una persona. Pero buscaba a esa persona ya casi por curiosidad. ¿Y sabe qué me dijo Dios? ¿Cuál era el problema de esa persona? Que adoraba en el templo y se prostituía cuando estaba fuera de ahí. Y no es fácil ver cómo se adora en estos días. Jesús le dijo, la hora viene y ahora es. También nos está presentando al futuro. ¿Cuándo debemos adorar a Jesús? En todo momento. En todo lugar y en todo momento. El nombre del Señor debe ser adorado. Entonces estaba diciendo, adora a Dios donde tú estés, pero llegará un momento cuando le adoraremos frente a frente y cara a cara en el reino de los cielos. Cuando le veremos tal como Él es, y Él estará sentado a la diestra de su Padre, a la derecha en su trono. Pero los ángeles, los querubines, los serafines, ángeles diferentes que alguna gente leen y le ven que tienen 6 alas. Y dice, y Ezequiel los describe como serafines que vuelan sobre el trono de Dios y dicen, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Y sabemos que la naturaleza dice que Dios es Dios. Vemos los árboles como se ondean y dice que Dios es Dios y le adoran y le alaban. Vemos las aves como vuelan, que no tienen problemas, diciendo que Dios es Dios y le alaban. Y si las aves, los animales, las flores, la vegetación, el sol, la luna y las estrellas alaban a Dios, ¿cómo no voy a alabarle?
Entonces no es en este monte ni en aquel. No es en la iglesia, Camino de Santidad, Roca de Salvación, Lirio en los Valles o como se llame. Es donde quiera que usted vaya, su vida tiene que ser una alabanza a Dios. Donde quiera que usted vaya, que la luz de Jesús resplandezca en usted y que la gente vea que hay algo diferente en usted que nadie más tiene. Solamente usted lo tiene porque tiene la luz de Cristo en su vida. No es un lugar y no es un tiempo, es todo tiempo y todo lugar. Pero algo que me llama la atención es, pero déjeme hablarle un poquito de la adoración en estos tiempos. Como veíamos, cuán bello es el Señor. Estoy contra muchas de las canciones que se están haciendo ahora. Estoy en contra de muchas de las adoraciones que se están haciendo ahora. Estamos cantando cantos, y déjeme buscarlo aquí, de Hillsong. Se han destacado por la adoración y la alabanza. Y en el mundo entero lo conocen. Y los conciertos de ellos son miles de personas que van. Adoración y alabanza a Dios. Y usted ve la gente que levanta sus manos, cierra sus ojos y rinde supuestamente gloria a Dios. Pero creo que hace como 3 años, en uno de esos concursos de televisión, yo a veces quiero limpiar un poquito a Brian Houston, que es el pastor principal de Hillsong en Australia. Porque no voy a ser injusto tampoco. Pero Hillsong se ha dividido en diferentes países y en diferentes ciudades ahora. Y los adoradores de Hillsong en Nueva York fueron uno de esos programas en televisión. ¿Y qué pasó? Que en el programa de televisión, si me prestan, tengo agua aquí. En el programa de televisión se destapó una bomba. Y era que habían 2 de los adoradores de la iglesia de Hillsong. Y estos 2 en el programa le dijeron a todo el mundo prácticamente que ellos eran homosexuales y que vivían una vida homosexual. Se ha metido fuego extraño en el altar. Sabe que Aarón tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos de Aarón quemaron a Dios incienso. Pusieron fuego en el incienso, quemaron a Dios sacrificios en el altar y le brindaron adoración. Pero le brindaron una adoración que Dios no aceptaba, porque lo que Dios no acepta es malo y Dios lo refuta. No importa que usted diga que sea para Dios, no importa que use la Biblia y diga que está adorando a Dios o que use el nombre de Dios, lo está usando en vano. Estas gentes estaban rindiendo a Abiú y Nadab, hijos de Aarón, les rindieron fuego extraño, Dios lo llama, en el altar. ¿Y qué pasó? Dios lo consumió a ellos con el mismo fuego. Si usted va a adorar a Dios, adórele en espíritu y en verdad. Sea transparente por dentro y por fuera. Los que adoran a Dios tienen que ser personas radicales y verticales que no se doblen ante ningún Dios de este siglo. No importa que se llame dinero, no importa que el Dios se llame un predicador, un pastor, como algunos están siendo idolatrados en estos días. No importa cómo se llame el Dios que se presente delante de usted. Diga como dice la Biblia: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Va a comprometer su adoración? No lo haga. Adora simplemente a Dios. Dice Apocalipsis también que Juan, cuando estaba recibiendo la visión de Apocalipsis, Juan, me imagino que estaba contento con todo lo que estaba pasando. La misma gloria de Dios estaba derramada
ahí. Pero ¿qué pasó? Que la gloria de Dios estaba en ese lugar y la gloria de Dios descendía. Y Juan se tiró a adorar a aquel ángel, pero el ángel le dijo: adora a Dios. Tú vas a adorar a tu esposa, como muchos dicen. Vas a adorar tu celular de último modelo. Hay gentes, y se me olvidó la palabra, pero hay gentes que se adoran a ellos mismos. No me recuerdo cuál es la palabra. En estos días lo tenía. Pero las personas que son así se miran al espejo y no encuentran a nadie más hermoso que ellos. Narcisistas, así mismo. Ellos mismos se gustan y se adoran ellos mismos. Muchos adoran a su esposa y la ponen en un pedestal sobre Dios. Todo aquello que está por encima de Dios es abominación a Dios, y Dios no recibe esa adoración. Debemos, como la mujer samaritana, buscar y ver a Dios, adorar a Dios en todo lugar, porque Jesús le dijo que no era, le tumbó su adoración, le dijo que no era en Gerizim, porque ahí se adoraban los ídolos, estaba mal. Donde se adoraba verdaderamente era en Jerusalén. Pero tenemos que buscar a Dios, no importa en qué lugar, sino que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscarle mientras Él está cercano. Si tú estás aquí, es tiempo de buscar a Dios de verdad. Si estás aquí, es tiempo de tumbar los altares de nuestras casas, de nuestra vida, de nuestra familia, y buscar y poner a Dios primero, y entonces Dios te va a poner a ti en alto. Pero busca a Dios de todo corazón. Esta mujer era pecadora, era samaritana. Los samaritanos daban la vuelta larga para no pasar por Samaria, pero llegaban ahí. Pero Jesús tenía un propósito de encontrarse con esta mujer en este día y decirle que la salvación hubiera llegado a su casa. Jesús te está buscando a ti. A veces ponemos en baja a aquellos que no conocen a Dios. Ponemos en baja a aquel que no es el predicador, que no es el cantante, que no es el pianista, el que ora bonito. Y queremos juntarnos con aquellos que son buena gente, espirituales. Pero que Dios, solamente Dios sabe si son espirituales de verdad. Porque Dios es el que escudriña los corazones. Entonces, si estamos aquí, queremos adorar a Dios, hagamos como la mujer samaritana. Hay alguien que no conozca aquí, haga como aquella mujer samaritana. No crea que nadie es más grande que usted aquí. Aquí el único grande es Dios. Entonces rinda su vida a los pies de Jesucristo y reconozca que quiere adorarle, que quiere alabarle, porque Dios tiene mucho que darle y usted tiene mucho por qué agradecerle a Dios y darle alabanza a Él. Con eso quiero terminar entonces. ¿Conoce a Jesús o no? Y si los que están aquí me ayudan a orar, cerrando sus ojos, para que nadie tampoco tenga vergüenza de pasar hacia adelante si hay aquí alguien que no conozca a Dios. Los religiosos te acusan y te hacen sentir que eres menos que ellos. Pero Dios te llama y te abre los brazos que venga a Él. Dios no busca religión. La samaritana y los samaritanos sabían que venía un Mesías porque lo conocían, porque eran judíos y estaban adorándolo a su forma. María no es la solución a tu problema. La Virgen de la Altagracia no es la solución. No es a quien tú debes adorar.
ni tampoco la Virgen de Guadalupe. Adora a Dios. Pero para comenzar una vida de santidad y adoración a Dios, tienes que rendir tu vida a los pies de Cristo primero. Y tú verás cómo las cosas van a cambiar en tu vida. Tendrás aflicciones, pero vencerás, porque Dios peleará por ti. Hay alguien aquí que no conozca a Dios y que quiera entonces aceptar a ese Jesús al que debemos adorar. Hay alguien que no lo conozca. Alguien que no conozca a Dios. Levanta tu mano conmigo si estás dispuesto a recibir al Señor como tu Salvador y personal en este día. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y tú eres uno de esos que Dios busca. Última vez, alguien que quiera recibir a Dios como su Salvador personal. Si no lo hay alguien aquí que quiera rendirle una alabanza real a Dios y una adoración. Adoramos a Dios por lo que Él es, por su grandeza, por lo que necesitamos, y le alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Ha hecho Dios algo grande en ti? Levántate de tu asiento. ¿Ha hecho Dios algo grande en ti? Pasa adelante para que el pastor y los demás ministren por ti. ¿Quieres más de Dios en tu vida? ¿Quieres conocer y ser un verdadero adorador? ¿O quieres darle una adoración que no conoces a Dios y una adoración a media? Simplemente cantar por cantar, orar por orar y venir a la iglesia por divertirte. ¿O quieres profundidad? El adorador se profundiza en las aguas. Conocemos a Dios, pero no tenemos profundidad hasta que no nos metemos en un espíritu de adoración a Él. Hay alguien aquí alguien más que quiera más de Dios.